Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Muy buenos días, Diego. Como siempre, un verdadero placer estar en el programa. Un saludo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia. No, para nosotros el gusto, diputado. Cuéntenos qué pasó el miércoles en la Cámara Baja. Se aprobaron algunos créditos. Hubo una conferencia del presidente Omar Yujra respecto a encontrarle la vuelta al crédito JICA de $100 millones. Sí, el día miércoles creo que la Asamblea Legislativa, tanto en senadores y en diputados, hemos dado, creo, un importante paso. Hemos generado una señal que realmente el país estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Y en el caso concreto de la Cámara Baja, el día miércoles hemos aprobado por más de 2/3 dos créditos, uno de $50 millones, financiado por Fomplata para la construcción de infraestructuras deportivas en unidades educativas, y un crédito de $110 millones financiado por la CAF para la construcción de puentes. En total, sumados ambos créditos, estamos hablando de $160 millones. Estos créditos ya han pasado al Senado. Aguardaremos que, por supuesto, el Senado de manera rápida y diligente también los pueda tratar y considerar. Pero creo que en términos generales, ahora lo que resta es que la mesa de trabajo que se organizó entre el Ejecutivo y el Legislativo nos volvamos a sentar. Eso ocurrirá la semana entrante, y en esa mesa de trabajo habrá que hacer una evaluación de lo que ha sucedido, que creo que ha sido importante, y en función a ello también se analizará y se verá qué otras alternativas y cuáles son los siguientes pasos de cara al objetivo estratégico y al objetivo central. Generar condiciones de paz, de estabilidad de cara a las elecciones del 17 de agosto, que ya están muy cerca, y también, por supuesto, paliar, porque eso es lo que se puede hacer, el desabastecimiento de combustibles. Diputado, ¿cómo votó el levismo? Que era, diríamos, el sector que más se oponía. Usted nos decía más de 2/3 se ha logrado en la Cámara de Diputados, o sea que entendemos que el levismo también habría votado a favor de estos créditos. En general, la línea, Diego, del evismo ha sido, por supuesto, y lo han manifestado de manera pública, de no aprobar los créditos. Y en esa línea, excepto algunos parlamentarios de manera muy aislada, pero en términos generales el bloque que responde al expresidente Evo Morales ha estado en la línea dura de no votar y de más bien rechazar la posibilidad de aprobar estos créditos. Esto no es nuevo. Esta línea es una línea que la vienen asumiendo desde hace muchísimo tiempo, porque está claro que ahí hay un objetivo político del sector que responde a Morales, en sentido de ponerle la mayor cantidad de piedras en el camino al proceso electoral. Y lo hacen en el nivel institucional, que es el de la Asamblea Legislativa, y lo han hecho con medidas de hecho, en realidad. Bloqueos, marchas, amedrentamiento a las instituciones, al Tribunal Supremo Electoral, eh, los hechos luctuosos en Yayagua, donde hemos tenido que sufrir el asesinato cobarde de 6 bolivianos, 4 de ellos oficiales de la policía. A esa lógica, y en esa lógica está el sector que responde al señor Evo Morales. Pero en lo institucional, en lo que concierne a la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados, la bancada radical, que así se denomina, por supuesto que ha rechazado los créditos, y seguramente esa línea va a ser inalterable. ¿Qué créditos quedan pendientes para su tratamiento en la Cámara Baja? Recordemos que el pedido desde el Ejecutivo son $2.600 millones los que necesitan para poder sostener el abastecimiento de combustible, pagar las cuotas de los créditos internacionales. ¿Van a llegar a ese monto, diputado?
No, Diego, porque aquí hay una cuestión objetiva. El gobierno requiere, como tú muy bien lo dices, 2.600 millones de dólares hasta fin de año. 800 millones para el servicio de la deuda, es decir, para pagar la deuda externa, que es una obligación ineludible, y necesita aproximadamente 1.800 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de combustibles. Son 2.600 millones de dólares. En este momento la cartera de proyectos de ley de crédito que están en la Asamblea llegan a 1.800 millones de dólares. Entonces, ni siquiera aprobando todos los créditos se lograría llegar a la cifra que el gobierno está requiriendo para abastecer los combustibles y para el pago de la deuda. Ese es un tema que precisamente habrá que discutir. El Ejecutivo, a través de los ministros del área económica, deberán plantear qué alternativas existen en la mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que, como te decía, nos reuniremos la semana entrante, y ahí se verán qué alternativas existen para por lo menos aproximarnos a esos montos que se requieren. Pero te vuelvo a repetir, la debacle económica, la situación crítica de nuestra economía está haciendo que, por supuesto, primero tengamos que cumplir obligaciones regulares con créditos, y segundo, que en este momento ni con créditos tengamos esa posibilidad de asumir y de cumplir esas obligaciones que son urgentes e inmediatas. Pero habrá que ver qué es lo que sucede en esta mesa de diálogo y de trabajo, y veremos más adelante cuáles son los siguientes pasos que se podrían dar. Diputado, se ha dado algunas vueltas respecto al crédito de JICA de 100 millones de dólares, ya que fue rechazado 2 veces por la Asamblea Legislativa. Entendemos que legalmente no puede volver a tratarse, sino hay que ver de darle una vuelta. ¿Y han encontrado algunas salidas justamente a este crédito? Sí, a ver, en el caso de los 100 millones de dólares producto de la cooperación japonesa, JICA, efectivamente ese proyecto de ley está oficial y formalmente rechazado. Por lo tanto, ese proyecto de ley en concreto debiera ser consultado en la próxima legislatura a partir del 8 de noviembre. Aquí, ¿cuál es el escenario? El proyecto ha sido rechazado, pero el dinero está ahí. Entonces, ahí precisamente es otra de las discusiones y de los debates que hay que generar en esta mesa de diálogo, y después, por supuesto, analizar y debatir de manera interna con cada una de las bancadas de las fuerzas políticas para ver cómo y con qué mecanismo legal, constitucional, en el marco del reglamento, se puede tener esos recursos y no perderlos. Entonces, esa también creo que va a ser de manera prioritaria una de las tareas que nos vamos a dar en el transcurso de los siguientes días, para ver cuál es la alternativa práctica, concreta, legal, que nos permita no perder esos 100 millones de dólares de la cooperación japonesa por las condiciones concesionales que tiene, y por supuesto por la urgente necesidad que existe para el país de contar con esos recursos. Bien, diputado, además de los créditos, otro de los puntos, de los 12 puntos que se lograron en aquel cuarto encuentro multipartidario en Santa Cruz, era justamente la incorporación de vocales del Tribunal Supremo Electoral a la Ley 044 para que sean beneficiados con juicios de privilegio, como es el caso de los expresidentes, el caso de ex altas autoridades del órgano judicial. ¿En qué queda eso? ¿Se avanzó algo, diputado? Sí, y en realidad fue también en el encuentro multipartidario interinstitucional del 17 de febrero, en el que entre uno de esos 15 puntos
Y como parte del paquete de leyes electorales, preclusión, debate obligatorio, TREP, etcétera, se envió también a la Asamblea Legislativa un proyecto modificatorio. El Tribunal Supremo Electoral envió un proyecto modificatorio a la Ley 044. La Ley 044 es la que regula y norma los juicios de privilegio, los juicios de responsabilidades para altas autoridades. Este proyecto está en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que ha sufrido o tiene una acción de orden legal que aparentemente ha suspendido su consideración y su debate. Estamos pidiendo un informe de la comisión para que nos explique exactamente cuál es la situación de este proyecto de ley, y en función a ello también, en base a esa información de la comisión, veremos cuál es la viabilidad y cuál es el mecanismo para realmente ojalá viabilizar este proyecto de ley. Personalmente creo que es importante y que es una legítima demanda de los vocales del Tribunal Supremo Electoral el de ser incorporados a esta norma. Pero lo primero, vamos a ver cuál es el estado de situación del proyecto que ellos enviaron en la Asamblea, y en función a ello veremos qué alternativa existe o cuál es la posibilidad real para debatir esta modificación y esta incorporación. Entre el tercer y el cuarto encuentro multipartidario al que hacía referencia, el del 17 de febrero y el de la anterior semana, hay diferencias en cantidad de paquete, del denominado paquete de leyes. ¿Alguno más alcanzarán, usted prevé, a tratar, más allá del acuerdo de la anterior semana, que solo veía la incorporación a la ley 044, créditos para garantizar los 8 millones de dólares de voto de bolivianos y bolivianas en el exterior? Esos eran los 2 puntos pendientes para la Asamblea. Pero en el tercer encuentro había muchos más, eran 6 puntos que tenía la Asamblea. Uno era la ley de preclusión, que usted hacía referencia, que ya ha sido tratada, más bien la del TREP. ¿Hay algo más que queda pendiente, por ejemplo, del paquete del febrero? Sí, a ver, fundamentalmente este tema de la incorporación de los vocales a la 044, que es un tema que era parte ya de los acuerdos del 17 de febrero, lo que hemos propuesto desde Comunidad Ciudadana en esta mesa de diálogo es 2 tipos de agenda. Una agenda de emergencia, que fundamentalmente considera este tema de los créditos, en la que creo que ya se ha dado una importante señal y existe un avance. Y otra agenda, una agenda legislativa de cierre, una agenda legislativa de cierre que incorpore no solamente proyectos de ley en el área económica, proyectos de ley sociales, que hay muchísimos de ellos que están ahí rezagados en la mesa y para la discusión de la plenaria. Entonces, eso es por lo menos lo que hemos propuesto, una agenda legislativa de cierre. Estamos prácticamente a 5 meses de que acabe el periodo constitucional, y por eso que nosotros dijimos es importante que en esta recta final tengamos pues claro el norte, tengamos claro una agenda que no la tuvimos durante prácticamente estos más de 4 años y medio, y que más bien en estos últimos meses generemos esa agenda. Ojalá tengamos respuesta positiva del oficialismo y podamos generar esta agenda, que por supuesto tiene que ser una agenda no muy pretenciosa, pero tiene que ser una agenda práctica, una agenda muy concreta, y que recoja no solamente proyectos e iniciativas legislativas en lo económico, sino también en lo social fundamentalmente. Diputado, usted decía en estos meses o en estas semanas, días, de repente se está logrando en avance, en términos políticos, se está logrando lo que no se ha podido en casi toda la gestión, es decir, en 4 años y medio, que justamente es sentarse, debatir, dialogar, cambiar lo que se pueda cambiar, ir al pleno y listo, porque esa es la función justamente de la Asamblea. Sin ánimo de empezar a jugar al dedo juzgador, pero ¿por qué cree que
que no se logró en estos 4 años y medio de gestión lograr hacer política, como se está haciendo en este momento, que además mucho se ha estigmatizado, pero en la vida real, la realpolitik en el mundo es esto, lo que están haciendo, sentarse, dialogar, acordar y vamos para adelante o vamos para atrás o vamos para otro lado. Pero, ¿por qué no hubo política en la Asamblea Legislativa en estos 4 años y medio? Primero, Diego, por una cuestión, entre otras, pero desde mi punto de vista la fundamental. Tiene que ver con una decisión política que asumió el presidente Arce prácticamente iniciada su gestión el año 2020-2021. El presidente Arce llegó al poder producto de una elección del 55%, un gran capital político. Y en vez de capitalizar ese capital político de cara a una forma de gobernar, su estilo y su decisión política para gobernar fue no gobernar democráticamente con la Asamblea. Él decidió gobernar judicialmente, empoderando al Tribunal Constitucional Plurinacional y dándole la carta libre como aliado estratégico para más bien bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ningún momento se ha tenido la voluntad política de parte del presidente Arce de querer tender puentes y de generar una agenda legislativa conjunta, una agenda política con la Asamblea Legislativa Plurinacional. La decisión política de Luis Arce y de su gobierno fue la de bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para eso, por supuesto, ha tenido y tiene una alianza estratégica con el TCP y con los autoprorrogados fundamentalmente, que a punta de sentencias de autos y de resoluciones, entre comillas, constitucionales, nos han cercenado el tema de las interpelaciones, prácticamente nos han llegado a tutelar nuestra capacidad legislativa, porque se ha llegado al punto de que cualquier iniciativa legislativa de la Asamblea tenía que tener la bendición del TCP. Entonces, se ha llegado a esa situación y creo que ese, añadido también, por supuesto, y que no es un hecho menor a la fractura interna que ha tenido más dentro de la Asamblea, esos elementos han hecho que, por supuesto, la posibilidad de generar consensos, generar acuerdos, que es para lo que está la Asamblea Legislativa, esté prácticamente bloqueada. Porque primero que en lo interno el MAS se ha dedicado a su pugna interna. El presidente Arce se ha dedicado a su lucha callejera con Morales por la sigla y otras cuestiones. Y en lo institucional, primero que por supuesto no se han tenido las condiciones precisamente por esta decisión política del presidente Arce de no gobernar con la legislativa y de más bien optar por gobernar judicialmente con el TCP. Diputado, respecto a lo que usted menciona, esto de gobernar judicialmente, usted ve el caso del exministro Siles, hoy aprehendido por el denominado caso Consorcio, que está declarado en reserva, no se puede hablar mucho al respecto, pero en términos, diríamos, generales, esta situación del exministro de Justicia, César Siles, terminaría de develar esta coordinación que existía, porque en el supuesto audio que se filtra dice, no te preocupes del TCP, que yo hablo para que corra. ¿Esto terminaría de develar? ¿Qué van a hacer desde diputados con este caso? Primero, Diego, que es una confirmación más, no es una cuestión nueva. Esto de los consorcios y de esos contactos y de esos vínculos entre el Ejecutivo, entre el poder político y los jueces magistrados en el órgano judicial, con algunos, no con todos, pero te hablo de una generalidad. Esto, lo que está sucediendo con el exministro Siles, es simple y llanamente una confirmación de lo que es un secreto a voces desde hace muchísimo tiempo y que es un elemento que también te explica la crisis terminal en la que está nuestra justicia. Una justicia que ha sido total y absolutamente cooptada por el MAS en 20 años y que ha sido instrumentalizada para eso, para destruir la institucionalidad, para tener como un mecanismo de amedrentamiento
con un mecanismo de persecución política. Por eso precisamente que tenemos casi 200 presos políticos. La justicia se ha convertido pues en un instrumento que ha utilizado el MAS, y aquí no ha habido ninguna diferencia ni entre Evo Morales y Luis Arce, para precisamente ejercer su poder y tener a un mecanismo para amedrentar y para sentar precedentes y para acallar las voces disidentes y las voces contrarias al movimiento al socialismo. Por lo tanto, no es una cuestión nueva, es una confirmación del estado terminal de crisis que tenemos en varios ámbitos dentro de lo que significa la justicia. Y en lo concreto y en lo operativo, la bancada de Comunidad Ciudadana ha presentado una solicitud para conformar una comisión de investigación respecto al tema de los consorcios y lo que está sucediendo en este momento con el exministro Siles, que, vuelvo a repetir, no es un hecho aislado ni mucho menos. Entonces hemos presentado ya la solicitud, esperemos que en la siguiente sesión y de la manera más rápida se considere nuestra solicitud y podamos conformar esta comisión especial de investigación a nivel de la Cámara de Diputados. Diputado, abusando que está con nosotros esta mañana y aprovechando también su conocimiento como político, pero además como alguien que tiene una lectura sin intereses respecto a las siguientes elecciones, sin intereses, digo, particulares sobre algún candidato, el diario El Deber, mediante un trabajo de Spy Consulting, ha presentado unas encuestas el pasado miércoles que más o menos van mostrando la fotografía de un determinado momento. Ahí está, muchas gracias. Usted hacía referencia al 55% con el que fue elegido el presidente Arce. ¿Qué denota el 1.69% de hoy de su candidato? Es decir, ¿a qué le atribuye esta pulverización del electorado, diríamos, del oficialismo? Y si el presidente Arce era el candidato, de repente tendría más que Eduardo del Castillo en su mirada. Sí, a ver, tiene que ver, Diego, pues con un ciclo histórico que se ha agotado. Y aquí no se trata de la foto del candidato o de quién representa al MAS. El MAS es un proyecto político agotado, un proyecto que se ha autodestruido, que se ha envejecido, un proyecto que ha perdido su esencia y que ha perdido esa comunicación, ese vínculo que tuvo en su momento con amplios sectores sociales y que amplios sectores sociales vieron en el MAS su mecanismo de representación simbólica y de representación política, etc. El fin de ciclo que estamos viviendo, por supuesto, tiene que ver con que el MAS ha dejado ya de tener una propuesta y de tener una visión de país. El MAS ya no tiene absolutamente nada que proponerle al país. El MAS se ha reducido a lo que hemos visto durante todos estos años, a la pugna interna, a la lucha por el poder, a la lucha de liderazgos, a la lucha descarnada por saber y por ver quién se quedaba con la sigla, quién iba a ser el candidato. Entonces, aquí podrían haber puesto a cualquier otro candidato, incluyendo, por supuesto, al presidente Arce, y la situación, te aseguro, hubiera sido exactamente la misma. Es que es la gente, somos los bolivianos, es la gente que en su momento se vio identificada con el MAS, la que por supuesto hoy está desencantada, hoy está frustrada, porque están dejando un país destruido, porque su modelo económico no ha funcionado, ha sido un modelo fallido y fracasado, y porque han dejado pues de representar los intereses del país y se han enfrascado en su lucha interna, que finalmente está destruyendo lo que ellos denominaron el proceso de cambio. Y en ese sentido, lo que reflejan las encuestas es ello, es el fin de ciclo, es la fase terminal de un proyecto político que por supuesto
no va a ser con la elección del 17 de febrero que se terminará. Lo que representa el MAS es una realidad política que por supuesto seguirá con otro formato, con otra sigla, con otros actores, pero está claro que el MAS como proyecto político ya es un proyecto que está en la fase terminal y producto fundamentalmente de que ha dejado de representar los intereses de muchos sectores sociales que en el momento, por supuesto, vieron en este proyecto un factor de representación real y de representación política. Bueno, de hecho, el MAS, con si este fuera el resultado, perdería la sigla, aunque sorprende, diríamos, un Andrónico Rodríguez que no ha hecho nada en torno a términos de campaña, todavía no arrancó formalmente su campaña, hay un distanciamiento con el expresidente Evo Morales, hay que ver el evismo de qué manera va a moverse, porque sorprende la cantidad de votos nulos, indecisos y blancos, tanto en la encuesta del Deber del miércoles como en la de Unitel de hace un par de semanas. Sin embargo, hay puntos en coincidencia en las dos encuestas. Las encabeza Samuel Doria Medina, muy cerquita está Tuto Quiroga. ¿Usted cree que Tuto Quiroga, como algunos mencionan, ya tocó su techo o realmente todavía tiene para despegar? A ver, en cuanto a la oposición, todas las encuestas ya te establecen que en esta elección la gente está optando por cerrar el ciclo masista y por optar por una opción nueva y por una opción que fundamentalmente nos garantice soluciones en el ámbito económico y que nos permita transitar a un nuevo ciclo político. Eso creo que está claro y finalmente será la elección del 17 de febrero la que consolide esta posibilidad. Las encuestas, las 3 o 4 encuestas que han habido y que se han conocido ya de manera pública, ya te marcan una tendencia. Y ahí claramente hay dos candidatos. Primero, Samuel Medina con la Alianza Unidad y el expresidente Quiroga con la Alianza Libre, que por supuesto están ahí encabezando la preferencia de las y los bolivianos. Estamos a semanas de la elección y seguramente este escenario en el que la oposición democrática y en el que el señor Samuel Doria Medina está encabezando, ya marcará quizás una tendencia y finalmente el 17 de febrero los bolivianos, seguro estoy, vamos a optar por cerrar el ciclo masista y por un gobierno democrático que respete las instituciones, que respete las reglas democráticas y que fundamentalmente tenga el equipo y el capital político para salvar y para rescatar al país de esta debacle económica y de esta debacle institucional. Entonces, creo que hay tendencias ya marcadas. El escenario podrá cambiar en alguna medida en lo que respecta a cifras, a datos, pero el dato creo que ya irrebatible es de que la gran mayoría de los bolivianos estamos optando y está tomando la decisión de realmente buscar una opción dentro de la oposición democrática para rescatar al país y para generar un nuevo horizonte de desarrollo y de porvenir para todos los bolivianos. Una última, diputado. Bueno, son 9 domingos que faltan para el 17 de agosto, día de las elecciones, así que tenemos 9 fines de semana más para ver qué va a pasar. Si ese domingo 17 de agosto estos fueran los resultados, estaríamos ante una eventual segunda vuelta, estrenando esta figura justamente en el país, pero tendríamos una asamblea con por lo menos 4 o 5 bancadas, ¿no? Muy atomizada, si este fuera el resultado, obviamente, del 17 de agosto, porque ese es el que vale, el 17 de agosto es el que vale para la conformación de la asamblea. Ahí va a tener que ocurrir lo que está ocurriendo ahora. La política va a tener que primar, justamente. ¿Usted ve que va a ser viable, ve una madurez en las fuerzas políticas punteras en las que van a tener algún tipo de representación?
A ver, lo fundamental, Diego, tiene que ver y con un aspecto que es imprescindible. No es una cuestión sujeta a debate. El próximo gobierno debe tener gobernabilidad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es imprescindible, dada la situación, que por supuesto tengas una gobernabilidad y tengas una Asamblea Legislativa Plurinacional que respalde, que apoye, que coadyuve en las políticas que se vayan a asumir desde el nuevo gobierno y fundamentalmente en el aspecto de las políticas económicas que van a ser urgentes y necesarias para hacer frente a la crisis. Lo segundo es que pareciera que precisamente la decisión del voto popular el 17 de agosto va a definir que esta Asamblea Legislativa, que la representación política en la Asamblea Legislativa va a estar bastante fragmentada. Y ahí, por supuesto, las fuerzas de la oposición democrática tendrán que estar a la altura de este desafío y de esta responsabilidad. Y ahí, por supuesto, que todos los bolivianos esperamos y aguardamos la madurez política que requiere este momento tan sensible y tan difícil por el que está atravesando el país, porque va a ser necesario, por supuesto, tender puentes, generar consensos, alianzas estratégicas que permitan la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí, por supuesto, no vamos a entrar en la lógica que tuvo el MAS durante tantos años del poder absoluto. Creo que para nuestra democracia es un dato alentador el hecho de que la representación política esté ahí en la Asamblea Legislativa, pero que se requiera, por supuesto, de diálogos y de consensos. Y hay que reivindicar los acuerdos, los pactos, porque esa es también la esencia de la democracia y es la forma de la política real. Entonces, la próxima Asamblea tiene un durísimo desafío y ahí, por supuesto, las fuerzas democráticas, te vuelvo a repetir, deben demostrar que están a la altura de la historia, a la altura del desafío que se va a tener para generar un gobierno sólido, un gobierno estable y un gobierno que tenga la capacidad de asumir, de tomar y de aplicar las decisiones que amerita la crisis económica y la crisis institucional fundamentalmente. Diputado, como siempre, es un placer conversar con usted. Que tenga buen día, buen feriado de mañana. Estaremos atentos al trabajo justamente de la Asamblea Legislativa la siguiente semana. Que tenga buen día. Hasta luego, diputado. Gracias a ti, Diego. Igualmente, un buen fin de semana, un buen feriado para ti, todo el equipo de La Razón Radio y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.